Saludos, yo soy Reinaldo Alfonseca y estoy acá en el Parque Renacimiento del sector que lleva su mismo nombre. En esta ocasión estaré acompañado de Brita Ferry, esa gran colega dominicana, tratando el tema sobre las desapariciones misteriosas de personas en RD, en República Dominicana. Así es, Reinaldo, gracias por invitarme a tu espacio. Como les dijimos, estamos ubicados en el Parque Renacimiento, que tiene apenas como 3 semanas de inaugurado. Sí, algo así. Sí, bastante acogedor y bonito, muy espacioso. Lo único que la alcaldía quitó la mayoría de los árboles que eran parte de este parque. Sí, Reinaldo, los asuntos de las desapariciones aquí en República Dominicana. ¿Cuál es la situación actual? Tenemos muchísimos casos todavía abiertos, sin concluir. Como tú puedes observar, mira hoy donde nosotros estamos, en un parque muy acogedor, muy bonito. Estoy encantado de estar aquí en este Parque Renacimiento. Pero ¿puede el ciudadano dominicano salir sin temor a un parque aquí en República Dominicana? Por ejemplo, no, porque las desapariciones de personas no son un secreto, y si fueran un secreto a voces. Lo más alarmante de estas situaciones, de personas que desaparecen, que pasan los años y los familiares de esas personas no tienen una respuesta de las autoridades. Es incómodo saber que pasan los años y usted no sabe del paradero sobre un niño que desapareció, señores, un niño, niños menores de edad, personas mayores de edad. Incluso este año, un informe de la Policía Nacional dijo que habían aparecido un grupo de personas que habían sido reportadas desaparecidas por presuntamente casos de salud, que a veces no salen en situaciones de salud la más sana posible, que a veces tienen el conocimiento, que a veces aparecen en centros médicos. Entonces, ¿qué pasa con jóvenes que tienen toda su salud bien, aparentemente salud mental, porque también es otro tema que tendríamos que abordar en otro segmento? Entonces, de manera particular, ¿cuál es la situación de los padres cuando nos llega la situación de que un hijo salió a trabajar o a estudiar, o que salió de su casa en horas de la madrugada y que no se sabe nada de él, tampoco aparece un rastro? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el seguimiento también, el apoyo familiar y de las autoridades relacionados a ese tema? Mira, yo quisiera, no voy a separar la situación, el respaldo entre familia, autoridades, pueblo, no lo voy a separar ahora. Sí que voy a mencionar el respaldo en sentido general. En sentido general, los familiares, los cuales se le ha desaparecido un miembro, valga la redundancia, de su familia, no son respaldados ni siquiera muchas veces, no de las autoridades, porque no es raro que de las autoridades dominicanas no encontremos respaldo, eso no es raro, ni siquiera de los ciudadanos que leen, porque lo último que hacen es que se inventan o dicen que pueden ser casos inventados, porque yo que trabajo este tema, yo me he encontrado con muchas personas que me dicen que esos son temas para afectar al gobierno, que esos son temas para criticar a la Policía Nacional, que esos son temas, pero parece que ignoran las publicaciones de las estadísticas. Y que los casos están ahí, son personas que no son inventos, son personas que tienen un registro civil de nacimiento, que han pagado impuestos, que consumen y aportan al Estado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Tenemos casos de personas incluso de secuestros
secuestros express, como le llaman ahora, de personas que son secuestradas con el fin de quitarle todo lo que tenga de valor. El hecho es, Brita, que cuando son estos casos siempre se sabe qué sucedió con esa persona o qué ha sucedido con esas personas. Pero de los casos a los que yo me refiero son casos que no se sabe nada que ha sucedido, es como si se lo haya tragado la tierra. Hay personas acá que han desaparecido y no te estoy hablando de uno ni dos casos, no te estoy hablando de casos alejados, de casos aislados, te estoy hablando de miles de casos, porque cuando un periódico de circulación nacional diga que del 2012 al 2020 desaparecieron sin solución, o sea, sin que se haya sabido nada, 1.772 en personas. 8 años, 1.700. 72 personas, da un promedio a 221.5 personas por año. Wow, increíble. Es una exageración. Mire, usted acaba de mencionar algo que no quiero dejar de mencionar. Los casos. Los casos tenemos que clasificarlos. Los casos de desapariciones forzosas, que son las que obligan a que esa persona desaparezca o lo matan con un fin, o que lo desaparecen por el asunto de trata de personas, que lo sacan para prostituirlos, o asuntos de aquellas personas que desaparecen por decisión propia, porque toman la decisión de desvincularse de los compromisos de su familia, presiones de estudio en caso de o que jóvenes. Muchas veces han cometido ilícitos y ellos deciden, por ejemplo, el caso de este joven que está vinculado a un familiar que fue un gran capo dominicano, ¿verdad? Sí, ese es reciente, ese tema. Sí, el caso de... se me olvida, como el caso del joven este que lleva el nombre de su tío. Ah, el narcotraficante. Sí. Ay, Dios mío, yo también lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, el caso yo creo que todo el mundo conoce ese caso. Ese joven desapareció. Primero dijeron que había muerto, fueron a la tumba, no encontraron nada. Y de ese joven hasta ahora no se sabe dónde está. Pero todo el mundo se imagina que él se autodesapareció. Claro que sí. Claro que sí. Se autodesapareció. Ya eso es un caso. Quirinito. El caso de Quirinito. Eso es un caso que todo el mundo lo conoce. Un caso de un joven que, bueno, decidió no seguir con su vida, y no enfrentar a la justicia de narcóticos. Y ese joven desapareció. Dijeron que se había muerto, dijeron que se había escapado, dijeron tantas cosas. El fin es, o el hecho es, que no ha aparecido. Reiterarles a todas las personas que están actualmente viendo este video, que se suscriban a este canal, que comenten si tienen alguna persona o algún caso relacionado a este. Esta es una comunidad abierta para compartir estos temas tan dolorosos de personas que desaparecen y no tienen ningún tipo de respuesta pública a estas situaciones. El caso de las jovencitas, este es un tema que ya viene con la parte familiar. Las adolescentes... Que ahí te quiero hacer un comentario, porque no quiero que nuestros seguidores se queden sin la petición que yo les voy a hacer en cuanto a ese caso de las jovencitas. El caso de las jovencitas, a veces me vienen llegando de más de ti y otros colegas y diferentes grupos de jóvenes de 12, 13, 14, 15, 16 años, menores de edad, señores, que desaparecen, pasan los días y a uno le llega la información. Yo como periodista manejo un periódico y antes de publicarlo trato de confirmar los datos con los familiares. Hay un asunto muy importante que quiero mencionar a usted que está viendo este video, este contenido. Si le llega una información de una joven menor de edad o un joven menor de edad, en estos casos también, confirme si la información que le acaba de llegar, si es fresca, actualizada. Porque me da el caso que cuando quiero comunicarme con el padre, madre o tutor de ese menor,
para confirmar los datos, días que tiene la persona desaparecida, la edad, el último momento o espacio en que fue visto. A veces me llevo la sorpresa, no, ya apareció, y no me quieren dar más detalles. A veces se dan casos, como el informe que le acabo de citar hace un momento, de jovencitas que se unen a temprana edad, y cuando ya los padres se dan cuenta, de luego de que se ponen a medio mundo y a los medios de comunicación a hacer la denuncia para que se haga eco la desaparición de la jovencita, es porque ya tienen 2 semanas y 3 semanas viviendo con una persona ya adulta, o a veces se mudan con un menor que es independiente económicamente hablando, trabaja, y son asuntos bastante dolorosos, porque en estos casos la situación de relación padres e hijos, cuando una hija o un hijo decide casarse a destiempo, es una situación que tiene que ver mucho con la parte de los embarazos en la adolescencia, si se estancan o no con el asunto de los estudios. Entonces, quiero saber su opinión sobre este tema. Mira, Breta, hace aproximadamente 12 días desaparecieron 2 jovencitas, una de 14, o sea, una de 13 y 14 años respectivamente. Estas jovencitas a los 6, 7 días aparecieron. ¿Ambas? Sí. Su padre hace contacto conmigo ayer, el padre de una de ellas, porque no eran familia, eran amiguitas, son amiguitas. Y él dice que no solo él no recibió el aviso a tiempo cuando su hija supuestamente había desaparecido, sino que ahora desaparece, y la madre de ella, que ya no son marido y mujer, la madre de la jovencita no le comunica a tiempo que ya su hija apareció, pero tampoco le comunica a las autoridades que su hija apareció. Pero tampoco comunica en qué situación, en dónde apareció su hija, cómo apareció, con quién estaba, con quién estaba. ¿Dónde estaba? Entonces nosotros desde acá queremos pedirle a los familiares de personas desaparecidas que por favor, nosotros trabajamos este tema, y las autoridades que nos hagan saber por lo menos un resumen de cuándo la persona aparece y la situación en la que desapareció, cómo apareció, porque nosotros estamos trabajando sus temas, y estamos trabajando sus temas sin ni siquiera pedirle a usted lo mínimo económicamente, lo mínimo, ni siquiera para desplazarnos. Nosotros estamos haciendo el trabajo para servirle a la población, al pueblo, a la República Dominicana. Entonces, no es justo que usted, si le apareció su familiar o le desapareció, no le hable claro a la institución, al grupo, a la comunidad, o por lo menos y a las autoridades, para que uno parta por ahí, porque también se entiende el asunto de que, cónchale, mi hija fue que se casó a destiempo y yo no quiero que cosas tan íntimas como esa lleguen ahí, o fue que salió embarazada, tenía miedo, se fue con una amiguita a casa de otro familiar y no informaron nada. Entonces son situaciones que a veces se pueden manejar en ese sentido, pero por lo menos la formalidad en algún medio, gracias a todos los que se han mantenido preocupados por la desaparición de fulana o fulanito, pero es el asunto, porque en los medios de comunicación siempre estamos dispuestos a servir y siempre buscar una solución ante cualquier denuncia que se haga a través de todos los medios de comunicación. Entonces tenemos que buscar una solución para que toda denuncia que se formalice por lo menos tenga una respuesta, que mayormente esperamos que sea positivo en estos casos. Entonces, Reinaldo, quiero que concluyas, porque nos acaban de informar que hay unas situaciones relacionadas a este tema que estaremos compartiendo más adelante a través de este mismo canal. Sí, voy a concluir, pero antes quiero hacer saber que ese señor, el padre de la jovencita, de una de las jovencitas, ayer
me hizo la denuncia de que su mamá no le comunica a él las cosas que debe comunicarle y a las autoridades, y que ella decidió hacer la entrega de la niña. Yo le advertí particularmente que se hiciera acompañar de un fiscal, que fuera a la fiscalía antes, porque el caso debe ser investigado por las autoridades, cómo desapareció, con quién estaba la niña y cómo apareció, porque la señora vive con otro señor, ya tiene a otro señor de marido que no es el papá de la niña, y ellos se han callado eso. Y ya esa señora anteriormente había puesto en la justicia, en manos de la justicia, al padre de la niña por cosas que no tienen que ver con la niña, y lo había metido preso unos 11 meses en la cárcel de La Victoria. Él está denunciando ese caso porque no quiere que su hija se vea envuelta de nuevo en una desaparición similar y que luego aparezca y no se le comunique con quién estaba, dónde estaba, cómo apareció. Así que ojalá las autoridades tomen este caso y lo investiguen, porque aquí los casos de desapariciones, sea voluntaria e involuntariamente, hay que investigarlos para dar con el fondo de cada uno de los casos. Qué triste es llegar al final. Hemos llegado al final de este espacio sobre este tema tan importante, y no me puedo despedir de ustedes sin antes invitarles a que se suscriban. Suscríbase, que de esta manera es que podemos continuar trabajando. Recuerde compartir cada uno de nuestros espacios, cada uno de nuestros videos, y denle a la campanita. Le habló Reinaldo Alfonseca.